Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este martes 19 de enero del año 2021, en el que vamos a tener en Pediatría al Día el tema de vacunación en tiempos de pandemia. Este tema va a ser impartido por el doctor Carlos Oquín Reyes, médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey, especialista en investigación clínica y maestro en ciencias médicas por la Facultad de Medicina de la Universidad Anáhuac, médico vacunólogo en diversos cursos sobre enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación, inmunología, clínica de vacunas, desarrollo de vacunas y vacunología de diferentes universidades de Alemania, Universidad de Hong Kong, Stanford, Harvard y la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Ha trabajado y participado en diferentes protocolos de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío, entre otros importantes hospitales y centros de investigación médico-científico en México. Ha participado en diferentes publicaciones enfocadas a medicina preventiva, vacunación y enfermedades infecciosas, como la cartilla ideal de vacunación en México para niños de 0 a 12 años de edad de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Ha impartido más de 100 ponencias y capacitaciones en diferentes foros enfocados a personal de la salud sobre enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación de la República Mexicana, siendo la más reciente el entrenamiento de la vacuna contra el COVID-19 BNT 162b2 de Pfizer-BioNTech en Centro Médico Siglo XXI para el gobierno en diciembre del 2020. Cuenta con una amplia experiencia en el sector farmacéutico desde 2016 y como gerente médico para el portafolio de vacunas del área de asuntos médicos y científicos en Pfizer, México, colaborando con la región de Latinoamérica y de forma global con los mercados emergentes. Quiero agradecer de antemano su disposición, su buena intención y que nos acompañe el día de hoy el doctor Carlos Oquín. Adelante, doctor. Buenos días. Muchas gracias, doctor Antonio. Muchas gracias por la invitación. Es todo un placer poder estar aquí con ustedes. Le agradezco a la Academia Mexicana de Pediatría y a Médicos Unidos que ofrezcan este foro para poder difundir un poco acerca de la vacunación, más que nada ahora que estamos en tiempos de pandemia. Y esto, dentro de las pláticas que hemos tenido con muchos colegas, maestros y colaboradores, es que se ha debido a la falta en su momento de una sola vacuna, cuando pues tenemos muchas vacunas a las que hay acceso y debemos de aprovechar. Nada más para comentarles, bueno, aquí estaba lo del currículum. Dentro de mis conflictos de interés, pues yo trabajo para Pfizer. Mis declaraciones y puntos de vista son de los autores y no están respaldadas ni reflejan necesariamente las opiniones de Pfizer. Este es un disclaimer importante. Y bueno, antes que nada hay que iniciar por los conceptos básicos que ya ustedes manejan y conocen, iniciando por una pandemia. ¿Qué es? Pues una pandemia es una epidemia que va a ocurrir en todo el mundo, de acuerdo a la OMS, mientras que la CDC también dice que es un evento en el que una enfermedad se propaga por varios países y afecta un gran número de personas. Pero luego hay quienes se preguntan, ¿la epidemia qué es? ¿O cuándo podemos decir que estamos dentro de una epidemia? Y aquí es cuando hay un aumento repentino de casos de una enfermedad, como se ha visto en África con el virus del ébola, o también, por ejemplo, en Sudamérica con fiebre amarilla. Y por otro lado, los brotes, que es un número de casos de enfermedad superior al esperado. Así que podemos mencionar que COVID-19, que es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, fue declarado una pandemia en marzo del 2020. Y bueno, ¿qué ha pasado a través del tiempo con las pandemias? Desde los años 0,
podemos ver que estuvo la plaga antoniana y de ahí en adelante hemos sido marcados en la historia de la humanidad por diferentes pandemias, dentro de las cuales creo que la que ha causado una mayor mortalidad es la peste bubónica, que ocurrió en los años 1300, y después de eso fue la viruela, que arrasó con alrededor de 56 millones de personas en todo el mundo y que es una de las enfermedades más agresivas, pero que fue prevenible por medio de la vacunación. Entonces, desde estos años y este tipo de agentes infecciosos, hemos visto que las vacunas han jugado un rol fundamental en la historia de la humanidad. Ya un poco más reciente, una de las pandemias que más azotó a toda la humanidad fue la gripa española, que se derivó después de la Primera Guerra Mundial por el esparcimiento de este virus de los soldados que regresaban a sus casas. Más recientemente, la pandemia de VIH o SIDA, que hasta el momento ha afectado a más de 35 millones de personas en todo el mundo. Y bueno, en los años más recientes podemos ver que fuimos afectados por el SARS, que es un coronavirus, por el MERS, otro coronavirus, la gripe porcina en el 2009, que comenzó aquí en México, y pues hoy en día COVID-19, que hasta el 31 de diciembre del 2020 había 1.8 millones de muertes y creo que para el día de hoy ha ido avanzando muchísimo. Y aquí les pongo otra gráfica de cómo se han ido comportando estas pandemias. Y hoy en día COVID es la 9ª pandemia más mortal en toda la historia de la humanidad y se está acercando al 8º lugar, pasando la gran plaga del siglo XVII. Por otro lado, aquí les pongo esta página de Johns Hopkins en donde podemos ver los casos al día. Este screenshot es de ayer en la tarde y para entonces ya se habían reportado 95 millones y medio prácticamente de personas infectadas con diagnóstico de COVID y alrededor de 2.040.000 muertes, lo cual es muchísimo y creo que algo sin precedentes en los últimos años. Después de eso nos acercamos más hacia México y vemos que en México lo reportado hasta el día de hoy son 1.600.000 casos, de los cuales se han recuperado 1.200.000 personas. Y bueno, estas son las gráficas y los datos que presentaron el día de ayer en la tarde en la conferencia y vemos que hay alrededor de 98.000 casos activos estimados al día de hoy. Por lo que yo insto a todos ustedes, los que nos están viendo, y que nos ayuden a pasar la información de que se queden en casa, que extremen las precauciones de salud. No hay que arriesgarnos, no hay que bajar la guardia, porque estamos en un momento crítico en donde va en aumento. Por otro lado, también la ocupación hospitalaria en México está llegando a límites de saturación. Por ejemplo, aquí hago un pequeño zoom a la Ciudad de México, que estamos alrededor del 89% de ocupación hospitalaria, lo cual es muy grave. Así que todos tenemos nuestra parte para que esto no llegue a un colapso. Y aquí pongo de la Ciudad de México que estamos en un semáforo rojo. ¿Por qué? Porque ha ido en aumento de diciembre para acá los casos diarios de hospitalizaciones. Entonces estamos en un momento crítico en donde tenemos que extremar las medidas de precaución. Y bueno, hablando de la pandemia y la vacunación en ella, hemos visto que tiene diferentes impactos. Ha tenido un impacto notable e histórico en la morbilidad y en la mortalidad en el mundo, sin dejar de lado los impactos socioeconómicos que han afectado a toda la población y también todos los impactos que hay en el área de atención a la salud, como la vacunación, porque hemos visto que alrededor de todo el mundo muchos programas de vacunación se han visto afectados. Y como lo comentaba al inicio de la plática, si la falta de una vacuna causó esto, la afectación de las campañas de vacunación, de enfermedades prevenibles por vacunación que se han visto afectadas, pueden traer una bola de nieve que nos afecte con un mayor impacto en un futuro. Hay que recordar que el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y la OMS en el 2019 puso sobre la mesa las 10 prioridades para la salud, dentro de las cuales hay 2 que estamos viendo hoy en día
que han generado toda esta situación. Uno, en el mundo ya sabíamos que iba a ocurrir una gripe pandémica. No sabíamos cuándo, no sabíamos en dónde, no sabíamos de qué, pero sabíamos que iba a ocurrir. Y por otro lado, estábamos viendo que había un gran problema sobre la vacunación, porque las vacunas son víctimas de su propio éxito. Han sido tan exitosas erradicando o disminuyendo la carga de enfermedad de muchísimos patógenos que muchos de nosotros ya no hemos visto ciertas enfermedades que antes eran muy comunes. Y se han aumentado las resistencias a la vacunación y se ha desarrollado una tendencia muy grave, principalmente en Europa y en Estados Unidos, de las personas que son antivacunas. Y es muy importante mencionar aquí que recordemos, las vacunas previenen de 2 a 3 millones de muertes por año en la población infantil y podrían evitar otro 1,5 millones si mejoráramos las coberturas. Esto es un foco rojo. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia y desde marzo del 2020 hemos visto una disminución grave y drástica en las coberturas de vacunación. Esto lo veíamos del 2010 al 2019, por ejemplo, enfocados a enfermedad neumocócica, en donde en todas las regiones de la OMS se vacunaban alrededor de 287,000 niños, evitando tan solo de enfermedad neumocócica 2 millones de enfermedades y 250,000 muertes en general. Si nos vamos a la región de las Américas, se estaban vacunando alrededor de 80,000 niños, evitando más de 23,000 muertes por enfermedad neumocócica invasiva y 32,000 muertes por neumonía neumocócica. ¿Y qué nos dice la Organización de la Salud el día de hoy? Que al menos 80 millones de niños menores de 1 año corren el riesgo de contraer estas enfermedades que ya habíamos controlado, como la difteria, el sarampión y la poliomielitis, por la interrupción de la inmunización sistemática debido a la enfermedad COVID-19. Aunado a eso, vemos que en todos los sistemas de inmunización infantil se han visto interrumpidos a diferente escala en todo el mundo. Y esto ha sido lo más notorio, no tiene precedentes desde los años 1970. Y vemos que en 129 países en donde hay datos disponibles, más de la mitad de estos países registraron interrupciones entre moderadas y graves o una suspensión total de los servicios de vacunación durante los meses de marzo y abril en el mundo con las vacunas. Esto es súper grave. Y aquí vemos el número de campañas totales que se vieron aplazadas hasta el 15 de mayo del 2020 en el mundo. Vemos que son muchísimas y eso nos afectó en México. También tuvimos algunas campañas de vacunación que tuvieron que diferir por la situación de la pandemia. Pero ante esto, la OMS nos insta con unas recomendaciones de cuándo sí hacer campañas de vacunación independientemente del contexto de COVID-19. ¿Por qué? Porque hay enfermedades de muy alta transmisión que tenemos que evitar. Aquí les dejo el link en donde pueden revisar el documento, pero en resumidas cuentas, aquí tenemos el algoritmo de toma de decisiones que lo divide en 5 pasos. El primer paso es ver el impacto que tenemos localmente. Después de eso, hacer un balance de los beneficios que habría de llevar a cabo la campaña de vacunación contra los riesgos de la transmisión de la enfermedad de COVID-19. Una vez viendo eso, tenemos que tomar acciones adecuadas, determinando si sí vamos a llevar a cabo la campaña de vacunación, cómo hacerlo de la mejor manera. Y por último, tenemos que coordinar de una manera eficiente y segura, tanto para los aplicadores como las personas que se verían beneficiadas por estas campañas para la realización de las mismas. Aunado a esto, en la OPS se realizó un resumen de la situación de los programas nacionales de inmunización durante la pandemia y vieron que la vacunación es un servicio esencial y no debería de sufrir interrupciones. Desafortunadamente las ha sufrido en la región de las Américas y en todo el mundo. Entonces se está trabajando para que se elaboren guías específicas para poder continuar con la vacunación dentro del contexto de COVID. Porque dentro de estos monitoreos se ha visto que ha habido retrasos en campañas de vacunación contra el sarampión, que es una enfermedad altamente transmisible y que puede generar brotes y epidemias.
aunado a que debemos de supervisar el seguimiento y funcionamiento de los servicios de inmunización para que estos problemas que se enfrentan en el contexto de la pandemia puedan ser mitigados y mejorados. Aquí les pongo unas gráficas de esta revisión de la OPS, en donde vemos que al inicio hubo un 10% de lugares en donde se suspendió totalmente la vacunación y un 33% que suspendieron parcialmente. Esto fue disminuyendo hasta junio, pero después de junio comenzó a aumentar el porcentaje de suspensiones parciales, lo cual pues afecta en un futuro la salud pública de los países en donde esto se ha ocasionado. Y les pongo esta gráfica o esta imagen que me gusta mucho, que habla del número de reproducción. Y resalto a COVID, en donde vemos que COVID tiene un índice de reproducción de 2.5. Pero como podemos ver, no es la enfermedad con el mayor índice de reproducción. Hay otras enfermedades como las paperas, la rubiola o el sarampión que tienen índices de reproducción altísimos. Esto quiere decir que para el caso, por ejemplo, de sarampión, con una persona infectada puede infectar entre 12 y 18 personas más. Que antes, si teníamos una persona infectada, la combatíamos por medio de la inmunidad de rebaño. Pero hoy en día, por la afectación en los servicios de salud y la disminución de las coberturas, esto se está viendo afectado y es un foco rojo latente que tenemos. Y hay que tomar en cuenta que las vacunas ya nos ayudaron a erradicar la viruela y no debemos de dejar que otras enfermedades infecciosas puedan reemergir. Entonces, en conclusión de esta parte, necesitamos mantener buenas coberturas de vacunación. Y de acuerdo a esto, y viendo este comunicado de la OMS del 15 de junio del 2020, podemos ver que los porcentajes mundiales estimados son buenos. Siempre pudieran ser mejores, pero eran muy buenos para el 2018, rondando en la mayoría de las vacunas arriba del 80%. Pero, ¿qué ha pasado? Al menos en México, revisando la encuesta en Sanud 2018-2019, vemos que para algunas vacunas se cayeron estas coberturas de vacunación, como lo es la hepatitis B, neumococo, que se ha mantenido para las primeras 2 dosis, y la que sí vemos muy abajo es la de sarampión, rubiola y parotiditis, rondando la primera dosis en los 60% de cobertura, lo cual es muy, muy preocupante. ¿Por qué? Porque en esta diapositiva que me compartió el doctor Javier Ortiz, se lo agradezco mucho, vemos que el sarampión en el 2020 fue un brote epidémico que casi nadie vio. ¿Por qué? Porque hubo 195 casos confirmados al 31 de julio del 2020, algo que en otros momentos hubiera causado muchísimo ruido en todos lados. Yo recuerdo que en el 2018 tuvimos 4 casos, y esos 4 casos de sarampión importado a México generaron muchísimo ruido, muchísima actividad y muchísimas acciones correctivas y preventivas. ¿Qué pasó en el 2019? No lo sabemos. Solo sabemos que el 48% de todos estos casos fue en menores de 18 años y que puede ser que el aislamiento social y la Jornada Nacional de Sana Distancia nos haya ayudado a controlarlo, disminuyendo la exposición de niños y familiares al mismo. Por otro lado, ha habido reportes de casos de parotiditis en diferentes universidades que han tenido que cerrar. Así que sabemos que en México estamos bien, pero podríamos estar mejor en cuestiones de coberturas de vacunación. Y viendo los datos del Observatorio Mexicano de Vacunación, que es una iniciativa de la Fundación Slim con varias sociedades, se ha notado que hay diferentes motivos por los cuales no se aplican las vacunas. Y el principal ha sido que no hay un biológico disponible. Esto pues es alarmante, pero aunado a ello vemos que otros de los motivos son cuestiones que podemos manejar desde el área de personas de atención a la salud. Como que no haya transcurrido el tiempo recomendado entre una dosis u otra, que esté fuera del rango de edad. Estas 2 cosas las podemos hacer porque sabemos que hay esquemas modificados, esquemas ampliados y esquemas de catch-up, que hoy en día van a jugar un papel muy importante
debido al retraso de la vacunación en los niños por la pandemia de COVID-19. Aquí tenemos que recalcar que cualquier interrupción va a generar que haya niños susceptibles y en consecuencia mayor probabilidad de brotes epidémicos como el que comentábamos de sarampión. Y es algo que no debemos de permitir y es algo en lo que debemos de estar trabajando todos los días para mitigar, que es el impacto del COVID en los programas de inmunización, al menos desde nuestra cancha en México. Hay que tener en cuenta que la cobertura de vacunación en los menores de 1 año de edad durante el primer semestre del 2020 es de un 66%, lo cual es bueno, pero debería de ser mejor. Las coberturas de vacunación en los menores de 1 año durante este primer semestre disminuyó un 21% comparándolo con el 2019, lo cual es alarmante y puede ser que debido al aislamiento social haya disminuido más. Y 4 de cada 10 niños menores de 1 año tienen un esquema de vacunación incompleto. Así que nosotros como médicos y principalmente todos los pediatras que tienen en su consulta niños, debemos de revisar los esquemas de vacunación y en dado caso que no los tengan completos, debemos de completarlos. Aquí dentro de la plática vemos de estas caídas de las coberturas de vacunación en el 2020 estimadas en un 25%, se estiman o hay expertos que mencionan que en los menores de 1 año pueden haber disminuido hasta en un 57%. Y para los niños de 1 a 5 años puede haber una caída de hasta el 67%, lo cual es súper alarmante. Y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta todas las oportunidades perdidas de vacunación, que sí, yo sé que es una cuestión multifactorial, pero debemos de tratar las causas atribuibles a los servicios de salud de inmunizaciones, así como el desconocimiento del personal de salud. Eso es lo número 1 que tenemos que hacer. Después de eso, a nosotros como médicos nos toca tratar las causas atribuibles al conocimiento o desconocimiento y a las actitudes de las familias o los encargados de los niños, en donde tenemos que recalcar las bondades, las fortalezas y los beneficios de las vacunas en todas las personas, porque recuerden que no solo los niños deben de ser vacunados. Hay diferentes cartillas de vacunación para todas las edades y para todos los factores de riesgo que puede haber en las personas. También hay otras causas que pueden salir de nuestras manos, que son atribuibles a amenazas biológicas o un desabasto del inmunógeno, que es lo que vivimos hoy en día. Por la situación de COVID, hemos tenido muchas oportunidades de vacunación perdidas, aunado a que de algunas vacunas ha habido desabasto. Y en esta parte a mí me encanta y me llena de orgullo decir que Pfizer, con sus más de 70 años de experiencia y más de 13 años de aplicación de vacuna neumocócica conjugada en México, nunca ha tenido faltante, nunca ha tenido desabasto y siempre ha estado al alcance de los pacientes para poder prevenir este tipo de enfermedades. Y por último, entre todos y en conjunto, tenemos que atacar y erradicar los mitos, las leyendas urbanas, las fake news en redes sociales, combatir los medios de comunicación amarillistas y la información errónea que ha generado y ha propiciado otra pandemia, que es los antivacunas. Y eso está en nosotros poner nuestro grano de arena y esfuerzo en combatirlo. Así que, ¿qué podemos hacer con todo el contexto que hemos visto? Pues, en primera instancia, en México salieron los lineamientos para la prevención, detección y atención de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes. Y uno de los puntos clave que mencionan estas guías es que se debe de asegurar la continuidad del Programa Nacional de Vacunación como una actividad esencial, obviamente tomando las medidas necesarias de prevención de COVID-19. Y tenemos que establecer un plan para garantizar la vacunación de todos nuestros niños. En ese momento cuando lo sacaron, dicen que no había una vacuna disponible contra SARS-CoV-2. Hoy en día no hay indicación en menores de 16 años, pero debemos de garantizar que todos los niños se vacunen contra enfermedades prevenibles, aunado a que vamos a ayudar a evitar el aumento de mortalidad indirecta por condiciones que sí podemos prevenir durante esta pandemia. Y también nos habla que hay medidas de prevención para el personal de atención de la salud y también para los usuarios o pacientes de los servicios de vacunación.
Aquí les pongo el esquema de vacunación recomendado para niños de 0 a 12 años de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, en donde podemos ver que hay alrededor de 15 vacunas recomendadas en los niños de 0 a 12 años para combatir 19 enfermedades diferentes. Estos esquemas de vacunación son diferentes a los de la Cartilla Nacional, porque la Cartilla Nacional de Inmunizaciones está enfocada a la salud poblacional, mientras que esta cartilla está enfocada a la salud individual de cada una de las personas que pudiera haberse beneficiado por estas vacunas adicionales, como lo son las de meningococo, las de varicela y las de dengue, aunado a al esquema 3+1 de la vacuna neumocócica conjugada. Entonces, pasamos a neumonías que sí podemos prevenir por medio de la vacunación. ¿Y cuáles son estas? Hay neumonías virales, como influenza o coronavirus, que hoy en día son prevenibles por medio de la vacunación. Y la neumonía adquirida en la comunidad bacteriana, que el agente etiológico causal número 1 es el neumococo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo para una neumonía, que lo principal es la edad, los extremos de la vida, una función inmunológica disminuida, las comorbilidades, y aquí es un punto que quiero recalcar: infecciones respiratorias previas. Todo paciente que ha padecido una neumonía previa, ya sea viral o bacteriana, está bajo mayor riesgo de padecer otra neumonía o una coinfección, ya que su sistema respiratorio va a tener una función disminuida. Aquí les pongo este estudio de todos los casos de neumonía y vemos cómo los pacientes con una neumonía previa tienen un porcentaje de riesgo del 3 hasta el 33% de padecer una segunda neumonía a lo largo de su vida. También aquí les pongo que las infecciones del tracto respiratorio inferior son la principal causa de muerte en mayores de 59 años en el mundo, causando 1.6 millones de muertes anuales. Y estas son estadísticas un poco antiguas. Tenemos que ver qué pasará en el 2020 y sabemos que por la enfermedad causada por SARS-CoV-2 va a haber un aumento dramático en esto. Y en México tenemos que las principales causas de morbimortalidad en los adultos mayores de 65 años son las infecciones respiratorias agudas, las neumonías y bronconeumonías, que pueden estar incluidas en los dos rangos. Y pues aquí tenemos el Streptococcus pneumoniae, que ya sabemos que es una bacteria encapsulada. Tenemos alrededor de 90 serotipos. Y bueno, aquí les pongo un poquito la patogénesis. Por lo regular, los niños y los bebés son los portadores nasofaringeos o huéspedes que lo pueden transmitir. Puede generar una infección de conducción directa como otitis media, puede pasar al sistema nervioso central generando una meningitis o ir al torrente sanguíneo causando una bacteremia, pero también puede por continuidad causar una neumonía. Y las neumonías pueden ser también neumonías bacterémicas o no. Y bueno, vamos a estar transmitiendo el neumococo. Aunado a eso, tenemos la influenza, que es causada por el virus influenza, que es un virus RNA de la familia de los Orthomyxoviridae, y tenemos 4 familias principales. La influenza A, que es la causal de las pandemias, todos conocemos H1N1, que causó la gripe española y la gripe porcina en el 2019, H2N2, que causó la gripe asiática, y H5N1, que es el agente causal de la gripe aviar. También tenemos la influenza B, la C y la D. Y hay una mortalidad alta asociada a influenza H1N1. En el 2009 fue alrededor de 284,000 muertes. Y tenemos que desde el 18 al 34% de estos pacientes tuvieron una coinfección bacteriana. Y bueno, recordemos la mortalidad asociada. Las personas que están en mayor riesgo son menores de 5 años y mayores de 65, embarazadas, personas con obesidad, diabetes, EPOC y alteraciones cardiovasculares. Aquí les tengo un poquito el mecanismo de infección que ya conocemos. Está el estado de portador, hay una colonización naso y orofaringea y podemos diseminarla a otras personas e internamente se puede diseminar a órganos continuos. Y dentro de la fisiopatogenia de la coinfección bacteriana tenemos que la infección por influenza comienza a las primeras 24 horas
Y a los 2-3 días posteriores, donde va a ser el pico máximo de la sintología y la mayor excreción viral, puede haber una disminución en las defensas y que la colonización nasofaringea de neumococo a los 6 días en promedio genera una coinfección bacteriana agravando todos los síntomas. Y también tenemos al SARS-CoV-2, que es el agente causal de la enfermedad COVID-19, que es un virus de RNA de una sola cadena en sentido positivo, que infecta normalmente a mamíferos y aves, y los coronavirus humanos son patógenos que afectan el sistema respiratorio, causando, por lo regular, síntomas leves. Hay que recordar que hubo dos con los que ya habíamos tenido un acercamiento, que fue el SARS en el 2002 y el MERS en el 2012, que pueden generar brotes o outbreaks. Y actualmente el COVID-19, que es parte de la familia de los beta coronavirus. Y aquí les pongo un poquito cómo está hecho. Creo que en los últimos meses todos nosotros hemos sido una esponja de noticias y artículos acerca del SARS. Y podemos ver que hay 4 proteínas principales, que es la proteína Spike, la proteína E, la proteína M y la N. Aquí les pongo un poquito de cómo infecta a las células, cómo entra y cómo la proteína Spike juega un papel fundamental en la infección por COVID. ¿Y qué hay dentro de estas enfermedades que afectan el tracto respiratorio? Pues tenemos diferentes recomendaciones de vacunación y esquemas de catch-up para las mismas que debemos de utilizar. Y voy a iniciar con la vacunación versus neumococo, recordando que a lo largo de toda la vida podemos aplicar la vacuna en mayores de 65 años por edad y en los niños de 0 a 2 años por cartilla. De los 2 años a los 17 tenemos los esquemas de catch-up para los que no han sido vacunados con los esquemas completos. Y dentro de todo este rango de edades hay diferentes factores de alto riesgo y riesgo que podrían hacernos que seamos objetivo de la vacunación contra el neumococo para prevenir sus complicaciones. Hay 2 vacunas disponibles, la vacuna conjugada 13 valente, que tiene indicaciones para todas las edades, y la vacuna polisacárida 23 valente, que se puede aplicar en niños mayores de 2 años en adelante, porque al ser una vacuna polisacárida no genera una respuesta inmune en menores de 2 años. Los esquemas de vacunación en niños y adolescentes para PCV13, tenemos que la edad mínima son las 6 semanas de vida, y el esquema ideal es a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo que puede ser entre los 12 y 15 meses de edad. Entonces, tenemos que luchar con la desinformación, que si llegó con 1 año, 1 mes, ya no le aplicamos el refuerzo. Sí se lo debemos de aplicar porque el refuerzo es una de las actividades más importantes para generar un boost de anticuerpos para una inmunidad de por vida. Aquí les pongo un poquito las indicaciones. Tenemos el esquema primario, que es a los 2 y 4 meses, como tenemos en cartilla. Después, idealmente, a los 6 meses. Y por último, el refuerzo. Y aquí les dejo el esquema de vacunación por edad y el catch-up para neumococo, que tenemos que ver si nos llega el paciente entre los 2 y 6 meses con 3 dosis, se les vamos a aplicar a los 2, a los 4 y a los 6 y el refuerzo al año de edad. Si llegara el paciente con nosotros con una edad de 7 a 11 meses, debe de recibir al menos 2 dosis y se deben de aplicar con 6 a 8 semanas entre cada una y un refuerzo al año de edad, independientemente de a qué edad haya llegado con nosotros. Si nuestro paciente nos llega entre los 12 y los 23 meses de edad, les vamos a aplicar 2 dosis, con una separación de 6 a 8 semanas. Y para todos aquellos que son mayores de 2 años, con una sola dosis va a ser suficiente. Aquí les pongo estas otras 3 indicaciones, que son de 2 a 5, de 6 a 17 y de 18 a 49, perdón, que es una sola dosis. Para los de 2 a 5 años, tenemos que ver si han sido vacunados con PCV7, si no fueron vacunados o si tuvieron esquemas incompletos. Para los pacientes de 6 a 49 años, hay que ver los factores de riesgo, como asma, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedades respiratorias crónicas. Ellos sí o sí deberían de recibir la vacuna. Y por último, todas las personas o pacientes que entran en la categoría de alto riesgo por un inmunocompromiso, inmunodeficiencias, esplenia, enfermedades
crónicas cardíacas, renal, hepática o pulmonar, diabetes, fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear o trasplantes, deberían de recibir el esquema de vacunación secuencial porque están en mayor riesgo de padecer una enfermedad neumocócica. Aquí les pongo los esquemas que nos recomienda la CIP. Este es el esquema acortado basado en riesgo, en donde lo ideal y por la inmunogenicidad debe de ser primero PSV13 y a las 8 semanas PP23. Pero si el paciente recibió la 23 valente, tenemos que esperar sí o sí 12 meses para poder aplicar PSV13. Y recuerden que la 23 valente únicamente conlleva un refuerzo a los 5 años de la primera dosis. Y este es el esquema recomendado por la CIP basado en la edad, que es en los sujetos que no han recibido ninguna vacuna neumocócica, se les debe de aplicar PSV13 y después de 6 a 12 meses la 23 valente. Los que recibieron la 23, tenemos que esperar sí o sí un año para la 13 valente. Y bueno, ahora la vacunación de influenza, tenemos que tener en mente que debe de ser de manera anual en todas las edades, especialmente en las personas de alto riesgo. A los niños se recomienda que a los 6 meses reciban la primera dosis y a los 7 meses el refuerzo, su segunda dosis. Y después de ahí vamos a tener un refuerzo anual que se debe de aplicar entre octubre y enero todos los años. Aquí les pongo el catch-up para influenza. Recuerden que la edad mínima de aplicación es a los 6 meses. Si se recibe por primera vez, se debe de recibir sí o sí 2 dosis, las cuales deben de estar separadas por lo menos por 4 semanas. Y se recomienda que se aplique a toda la población mayor de 6 meses. Y las personas mayores de 9 años solo van a necesitar una dosis. Esto es muy importante porque hay quienes dicen, chin, ya llegó el niño y no se la pusieron a los 6 meses, tiene 8, ¿qué hago? Era a los 6 y a los 7. Ah, pues hay que aplicarle la vacuna en ese momento y citarlo a las 4 semanas para su segunda dosis. Y recuerden, aquí les pongo un comparativo, hay momentos en donde tenemos mucho miedo de influenza, pero neumococo afecta todo el año y tiene una mayor tasa de hospitalizaciones por 100,000 habitantes que influenza. Y por último, la vacunación contra COVID. Aquí es muy importante que se ha mencionado, y es un tema muy álgido y con muchísimas dudas, el tiempo de producción de las vacunas. El programa tradicional que está impreso o se ha publicado en el New England Journal of Medicine es estas fases, ¿no? Todas las vacunas deben de pasar por una fase preclínica, después una fase 1, que es para ver la seguridad en humanos, después una fase 2 para seleccionar la dosis y una fase 3 para tener ensayos clínicos sobre eficacia, para después de eso poder pedir una licencia. Pero las regulaciones internacionales, como la OMS, tienen muy bien mapeado el paradigma para pandemias. ¿Y esto por qué es? Porque han ocurrido en otros momentos pandemias y las autoridades sanitarias globales quieren que el mundo esté preparado para poderlas afrontar y poder prevenir estas enfermedades emergentes. Por lo que crearon este paradigma pandémico, ¿no? En donde los ensayos preclínicos se pueden overlap sobre los ensayos de seguridad y de selección de dosis, que son acortados y son conjuntos. Y después de eso se puede pasar directamente a estudios de eficacia y pedir una regulación aprobatoria por emergencia, que es lo que ha pasado con las diferentes vacunas contra el coronavirus. Y es muy importante mencionar que el primer caso o el outbreak lo tuvimos el 31 de diciembre del 2019 y a partir de ahí se empezó a estudiar y tener mucho foco en COVID-19 y en el 11 de marzo del 2020 la OMS lo declaró una pandemia. Después de eso podemos ver que a los 5 días, el 16 de marzo del 2020, comenzó la primera prueba en humanos de un candidato de vacuna. Y para el 15 de octubre del 2020, en todo el mundo de los diferentes laboratorios había 198 candidatos de vacunas en desarrollo. Y podemos ver que estos programas de desarrollo estaban en todas las fases. Desde preclínicos, la mayoría, algunos en fase 1, otros en fase 1-2, otros en fase 2, y muy pocos en fase 3, con enfoques diferentes. Y esto es muy importante. Todas las vacunas están desarrolladas de una manera diferente y tienen enfoques
pueden ser similares o parecidos, pero diferentes. Entonces, no podemos mezclar esquemas. Y las prioridades para el desarrollo de vacunas, de acuerdo a la OMS, tiene que seguir estos 3 principios. La OMS dice que la vacuna debe de ser efectiva, refiriéndonos a que ayuda a prevenir la enfermedad COVID-19, al menos en la mayoría de las personas vacunadas. La vacuna debe de ser segura, con datos robustos generados de su aplicación a miles de personas en estudios clínicos. Y la vacuna debe de manufacturarse de una manera consistente con los más altos estándares de calidad, manteniendo y cumpliendo la seguridad de la misma. Después de eso, la OMS define, o mejor dicho, la FDA define qué es una autorización de uso de emergencia y nos pone diferentes criterios que se tienen que cumplir para que pueda ser otorgado. Y uno es que haya habido una declaración de emergencia por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos que ocurrió el 11 de marzo del 2020 por la OMS. Que la enfermedad o afección sea seria o potencialmente mortal, que es lo que hemos visto con este virus. Que haya evidencia de efectividad de las diferentes vacunas. Que se haga un análisis de riesgos y beneficios, en donde los riesgos sean menores a los beneficios y que no haya alternativas disponibles. Así que, ¿qué ha pasado en México? En México ya sabemos, y ha sido una de las preguntas que tenemos desde un inicio, ¿cómo, cuándo nos vacunamos? Pues Secretaría de Salud sacó su estrategia nacional o plan de vacunación, que está desarrollada en 5 fases, como lo hemos visto públicamente, y los número 1 que van a ser vacunados y que están siendo vacunados hoy en día son todos los trabajadores del área de salud, empezando por aquellos que están en la primera línea de batalla contra los pacientes enfermos con COVID-19. El día de ayer presentaron este avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, que es un avance diario de dosis. Ha sido monumental este esfuerzo y podemos ver que empezó el 24 de diciembre y al día de ayer a las 7 de la tarde se habían aplicado 3,781 vacunas, de las cuales el esquema completo, vemos que las primeras dosis ya ha habido 485,983 personas que han recibido las 2 dosis. La primera dosis, perdón, y 6,546 la segunda dosis. ¿Y qué sí podemos hacer? Recuerden, debemos de mantener las medidas de prevención, lavado de manos con agua y jabón, acudir al médico solo en una urgencia, utilizar los servicios de atención telefónica, toser o estornudar en la parte interna del codo, no difundir noticias falsas, utilizar el cubrebocas y cuando nos toque, de acuerdo al Plan Nacional de Inmunización, vacunarnos. Y aquí les dejo esta imagen que me encanta de Alicia Sinclair, se llama Ethereal Smallpox, en donde vemos a Edward Jenner inoculando al hijo de un jardinero con la viruela vacuna. Y de ahí comienza toda la historia de las vacunas, su éxito, su gran éxito que ha sido su mayor debilidad. Y bueno, tenemos que tener en mente los reportes de eventos adversos de todas las vacunas. Por ejemplo, para PCV13, los más comunes en los bebés o niños es la disminución del apetito, irritabilidad, somnolencia y también fiebre. Recordemos que de acuerdo a Cencia, solo hay 2 contraindicaciones para vacunar. Una es si presenta fiebre mayor a 38.5 grados, nada de que tiene febrícula, que tiene 37, que tiene moquito, se las aplicamos. Y la otra es ante la presencia de reacciones graves a los componentes de la vacuna o anafilaxis. Y recordemos que también en adultos, los principales eventos adversos que hemos visto es eritema, hinchazón o induración, tensión, dolor en el sitio de inyección y limitación al movimiento. Y dentro de los sistémicos más comunes está la disminución del apetito, cefalea, diarrea, rash, fiebre. Aquí les dejo los contactos de farmacovigilancia de Pfizer, en donde si aplicaran PCV13 u otra vacuna, podrían reportárnoslo. Y por último, dentro de las conclusiones, la vacunación es una estrategia de éxito en todo el mundo. Se evitan más de 2 millones de muertes gracias a esto y podrían ser más. Los pacientes con condiciones especiales deben de vacunarse porque tienen hasta 100 veces mayor susceptibilidad de desarrollar enfermedades graves. Y es de suma importancia recordar la vacunación en el momento justo y de preferencia garantizar los esquemas completos,
los refuerzos, los complementos y tener en mente los esquemas de catch-up. Así que, como dice mi querida amiga, la doctora María Luisa Ávila, vacuna matata. Proteger la vida debe ser nuestra pasión, debe de ser nuestro foco. Y pues muchas gracias a todos. Aquí les dejo mis datos y entro a la parte de preguntas y respuestas. Si tuvieran alguna, déjenme abro el chat. Muchas gracias, doctor Carlos. Si quiere dejar de compartir su pantalla para que nos veamos un poco más grande. Sí. Gracias. Acabo esto. Pues ya hay aquí algunas preguntas a través del chat. El doctor Carlos Benítez lo felicita, como otras felicitaciones que hay. Es una pregunta, creo yo, un poco difícil, pero dice si los esquemas de vacunación durante esta pandemia se podrían considerar como discriminación, falta de planeación o ambos. Bueno, aquí quiero comentar que recuerden que la vacunación debe de ser universal y gratuita. Tenemos nuestra cartilla nacional de inmunización en las diferentes etapas de la vida y todas esas vacunas las debemos de recibir. Entonces, yo creo que nos toca tanto a los pacientes como a los médicos exigirla para poder tenerla y cuando podemos aplicárnosla. También estoy leyendo por aquí que pregunta el doctor Pedro que si es recomendable aplicar a los adultos mayores una dosis, ya se me ocurrió esto, una dosis de vacuna PCV13 neumocócica más una neumocócica 23 valente. Sí, de acuerdo a las recomendaciones de la ACIP, en los mayores de 65 años está recomendado que iniciemos el esquema con una dosis de vacuna 13 valente y a los 6 meses o un año después aplicar la 23 valente. Más ahora que estamos dentro de una pandemia de un virus respiratorio, debemos de tener el mayor número de protección que podamos. Debemos de usar cubrebocas, lavarnos las manos y, ¿por qué no?, utilizar las vacunas que sí tenemos, que sí hay y a las que podemos tener acceso para prevenir enfermedades del tracto respiratorio, como neumococo e influenza. Muy bien, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones de varias partes de la República. Y bueno, yo creo que hay una controversia con respecto a la vacuna del coronavirus, con respecto a esta donación que hace el presidente a los países pobres y que entonces deja de recibir dosis de Pfizer. ¿Pfizer tenía algún compromiso directamente con México? Sí, Pfizer tiene un compromiso, lo hemos visto en las noticias. Se firmó un acuerdo y había un plan de entrega de dosis. Pero como lo comentaba el día de ayer el doctor Hugo López-Gatell en su conferencia de prensa, está el acuerdo COVAX, donde México es uno de los participantes. Y en este acuerdo se prioriza la colaboración entre los países que son miembros de la ONU y de la OMS. ¿Para qué? Para que pueda haber una distribución equitativa, solidaria y colaborativa en todo el mundo. Por lo cual, esto es muy bueno y hoy en día que sabemos que la vacuna de Pfizer fue la primera en recibir la aprobación de uso de emergencia, pueda ser aplicada en países en donde no había llegado y que es muy necesaria. Muy bien, muchas gracias. El doctor Jorge Chuk de Guadalajara pide la palabra. Adelante, Jorge. Sí, felicidades, doctor. O sea, creo yo que ha sido una excelente plática, breve, concisa y que, bueno, pues aclara muchas dudas. La pregunta que yo le quisiera hacer es, durante el proceso de elaboración de las vacunas, de esta vacuna para COVID, ¿se utilizan restos fetales en algún momento de su proceso? Porque usted hablaba de toda la información falsa que anda por la red, pero que llega
miles de personas. Y eso hace que en un momento determinado se consideren pues ciertas situaciones en el cual las personas no quieran vacunarse. Yo en lo personal puedo decir que dentro de mis pacientes, yo soy pediatra, hay algunas gentes que dicen que no van a recibir la vacuna, ninguna vacuna. Creo yo que mucho de esto es por esas noticias falsas que andan volando por ahí. Muchas gracias, doctor Jorge. Pues dentro de mi conocimiento de vacunas, yo no conozco alguna que sea hecha de restos fecales, eso lo desconozco. Sé que hay, por ejemplo, tratamientos para Clostridium difficile, que es el trasplante de materia fecal, pero eso no tiene nada que ver con las vacunas. Entonces, No, las perdón, noticias falsas. perdón, no, restos fetales. Ah, fetales. Sí. No, tampoco. Que yo sepa, no. No, también eso es completamente falso. Ah, bien, porque eso es algo que ha estado circulando mucho y pues bueno, eso, aparte de todas las situaciones bioéticas que esto implica, pues eso hace que la gente sí crea, ¿no? Que hay cuestiones de ese tipo. Sí, recuerden que toda la investigación está regida por diferentes acuerdos. Por ejemplo, está el de Helsinki. Siempre tenemos que tener consideraciones éticas para poder decir qué sí hacer y qué no hacer, ¿no? Y yo creo que esto no sería éticamente correcto y ninguna agencia regulatoria en el mundo lo aprobaría. Así Pero es, muchas gracias. no hay de nada. No hay que Muchas caer en las... gracias, Jorge, por tu pregunta. El doctor Ulises Reyes quiere hacer uso de la palabra. Enciende tu audio, Ulises. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por esta ponencia tan importante en este momento para el país. Yo nada más quiero, aparte de felicitarle, de alguna manera el uso de algunos fármacos en el momento de las reacciones secundarias que son evidentes en todas las vacunas, el uso de antihistamínicos, de analgésicos, pudieran retardar esa respuesta inmunológica. Y segundo, en relación si hubiese desabastos, una sola dosis, yo sé que no cubre más allá del 50-52% de anticuerpos, pudiera retrasar que a los 21 días o más tarde se aplicara la vacuna, doctor Carlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Ulises. Todo un gusto haber estado aquí con ustedes. Respondiendo a la primera respuesta sobre reacciones y tratamientos que se usan posterior a la aplicación de vacunas, dentro de las vacunas que tenemos ya registradas en México y en el mundo, aprobadas y calificadas por la OMS, no se recomienda principalmente en los niños el uso de paracetamol, por ejemplo, porque puede disminuir un poco la respuesta inmunológica. Yo a mis pacientes cuando los vacuno les digo, de preferencia no tomen nada. ¿Por qué? Porque pues, si tenemos un poquito de fiebre, dolor, malestar, sabemos que estos síntomas son esperados, nos hablan de la inmunogenicidad de las vacunas y son autolimitados. Alrededor de 48 horas se resuelven todos ellos. Por otro lado, los antihistamínicos, en caso de algún tipo de reacción, si fuera alguna reacción alérgica leve o moderada, no tienen ninguna contraindicación, está bien utilizarlos. Recuerden que lo que está estandarizado en las guías internacionales y que también lo menciona CENSIA en México, es que todo paciente que se aplica una vacuna debe de estar idealmente un periodo de observación de 15 minutos para saber que no le va a pasar ningún tipo de reacción anafiláctica o severa grave. Y en los pacientes que han tenido reacciones severas, reacciones anafilácticas o alérgicas graves, debemos de monitorizarlos por al menos 30 minutos posterior a la aplicación de la vacuna. Muchas gracias. Y la segunda pregunta sobre el diferimiento de las dosis. El día de ayer el doctor Hugo López-Gatell en su conferencia de prensa mencionaba que hay unos posicionamientos de la OMS y que ya se ha estudiado y que el día de hoy se reunirá el Comité Técnico Nacional para analizar este punto y ellos nos darán una respuesta al respecto, que va a ser la oficial para México. Gracias. De nada. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pide la palabra el doctor y académico Antonio Ruévanos. Adelante, Antonio.
Gracias, Carlos. Nuevamente, muchas felicitaciones por tu ponencia. Sin duda, una parte muy importante, la prevención, tal como lo dijiste. Yo tengo una pregunta que es recurrente. Obviamente, todo el personal médico que se ha vacunado y que falta por recibir la segunda dosis, más los que se espera que reciban la vacuna hasta el 2023, según las proyecciones mundiales de en cuánto tiempo estaría vacunada la mayoría de la población. Pero tengo una pregunta muy directa. En base al conocimiento que tú tienes por la empresa donde estás y que se preocupa siempre por tener productos de calidad, ¿cuánto es lo esperado que dure la inmunidad una vez que se recibe la vacuna? Porque en la literatura científica incluso ya hay algunas empresas de biotecnología en vacunas que están trabajando una vacuna SARS-CoV-2 más influenza, dando a entender que probablemente la vacunación tendrá que ser anual. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la expectativa de las empresas que fabrican vacuna? Obviamente estamos en fase 3, no sabemos todavía muchas respuestas, pero ¿qué es lo que esperan? ¿Cada año, 2 años, 3 años? ¿O simplemente vamos a ver cómo se responde con la respuesta inmunogénica, la duración de anticuerpos y pues bueno, ¿qué va a pasar? Gracias. Gracias, doctor. Pues de entrada, muchas gracias por la invitación a este foro. Hablando sobre el tiempo que esperamos que dure la respuesta inmune de las vacunas, lo ideal y lo que todos buscamos para todas las enfermedades es que con el menor número de dosis, idealmente una dosis, tuviéramos inmunidad de por vida. Ese es el ideal y eso es lo que buscan todos los investigadores. Sabemos que hay mucha investigación en el caso de influenza para cierto tipo de vacunas recombinantes, para que con una sola dosis tuviéramos inmunidad de por vida para las diferentes variables de las influencias A, independientemente de sus shifts and drifts. Aunado a esto, tenemos muchos años con investigación también ya de vacunas para el SARS y el MERS y que actualmente ahora se enfocó toda esa investigación y conocimiento de años atrás hacia el SARS-CoV-2. Aquí lo que sabemos al día de hoy es que las vacunas sí son inmunogénicas, sí producen una protección, que hasta el momento no sabemos cuánto dure. En los estudios clínicos hemos visto que ha tenido una eficacia y efectividad muy importante a lo largo del tiempo, pero eso está todavía por verse. Tenemos que seguir viendo la información médico-científica que se publique para saber si con eso será suficiente o si eventualmente necesitaremos más dosis. También recordando que hay muchas vacunas. Hoy en día, como comentaba el día de ayer el doctor Gatell, hay 4 posibles vacunas que se puedan aplicar en México, que es la de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Moderna y tal vez Sputnik. Y todas son diferentes. Todas tienen diferentes focos, diferentes targets del COVID, pero todas están enfocadas en prevenirlo y esperemos que con los esquemas que están seleccionados sea suficiente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Antonio Ruébanos. Muchas gracias, doctor. Hay muchas preguntas en el chat. Alguna de ellas parece ser que se contestó ya del doctor Francisco Matías Soria, en el que comenta la utilidad de utilizar la influenza y la vacuna del SARS-CoV-2 como sucedió con el H1. Hace una referencia ahí. No sé si usted quiera ampliar ese comentario, creo que lo acaba de decir hace un momento, de que posiblemente va a haber vacunas anuales, igual que la influenza, y sí, esto quiere decir que vamos para largo. A mí me llama mucho la atención que pacientes que han tenido ya COVID y cuando se toman anticuerpos, vuelven a tener otro COVID. Hay 2 opciones. Una, la inmunidad no es total, y la otra es un cambio de cepa, que se está descubriendo ahora que así es. La vacuna de Pfizer ¿será efectiva contra estas cepas que están mutando? Eso lo veremos con el transcurso del tiempo y conforme aumente la cantidad de personas vacunadas. Podremos ir viendo eso. Por ahí hay algunas publicaciones en donde se ha visto que
personas que han recibido la vacuna son portadoras de la nueva cepa, pero no desarrollaron la enfermedad. Pueden ser los portadores asintomáticos o puede ser que la vacuna sí los haya protegido. Tenemos que esperar a ver ahí la información científica que se publique al respecto. También preguntan por aquí que ayer se mencionó que se iba a diferir la segunda dosis de la vacuna del COVID hasta por 45 días. Y preguntan hasta cuándo sería la aplicación para los residentes activos. O sea, no entendí bien ahí la pregunta. Estado de Sonora, el hospital infantil, me imagino que va a ser Carlos. Carlos, ¿quieres hacer en viva voz esa pregunta? Aquí mi comentario sería que nos debemos de apegar al Plan Nacional de Inmunización contra el COVID que ha presentado la Secretaría de Salud en México, en donde sí, el personal de atención a la salud es el personal prioritario a recibir la vacuna, porque están en mayor riesgo de exposición y son quienes nos están ayudando a combatir la epidemia y a quienes deberíamos de proteger en primera instancia, que es lo que se está haciendo afortunadamente. Sé que han definido ciertos estados como los iniciales, posteriormente a otros, pero creo que una de las metas de Secretaría de Salud es que en los primeros meses del año se logren a vacunar a todo el personal de atención a la salud. Yo conozco que en diferentes estados y hospitales ya han vacunado a todo su personal, entonces intuyo que los residentes son parte del personal de esos hospitales que ya han recibido la vacuna. Específicamente en Sonora desconozco, pero esperemos que pronto la reciban. Muy bien, muchas gracias. También hay inquietud porque todos los médicos que estamos en activo, incluso de forma privada y que no trabajamos en instituciones, pues también formamos parte, no sé cómo llamarlos en primera línea, porque hay pacientes pediátricos que pueden ser portadores asintomáticos, igualmente son transmisibles. Y pacientes que no sabemos si tienen el coronavirus, que llevan a los niños, ¿no sería justo también que se contemplara a todos los médicos, sean institucionales, públicos o privados, para la vacunación? Yo considero que es muy importante que toda la población se vacune en tiempo y forma con los esquemas ideales. Eso es lo principal. Claro que hay poblaciones prioritarias que deben de tener el foco y después poco a poco va a ir llegando la vacuna de acuerdo a los planes de vacunación a todos. Por ejemplo, hay centros que son centros COVID, aunque sean hospitales privados, que es de suma importancia que su personal reciba la vacuna. Y yo creo que también todos los demás, dependiendo de nuestra edad, nuestras comorbilidades, también la podamos recibir de acuerdo al Plan Nacional de Inmunizaciones. Muchas gracias. Preguntan aquí, y coincido también, de que ¿será posible que en México se pueda conseguir de manera privada la vacuna del COVID? Esto es un punto muy importante. Recuerden que hoy en día, tanto en Estados Unidos como en Europa, como Reino Unido, como en México, se han otorgado autorizaciones de emergencia sanitaria para las vacunas, por lo cual la vacuna no tiene una licencia para su venta en el sector privado. Por el momento no, esperemos que en un futuro se pueda, pero aquí también es muy importante sobre las fake news. Hubo por ahí varias páginas que decían ser de Pfizer, que eran páginas falsas o ficticias, que estafaban a la gente que quería pagar su vacuna. Entonces, hoy en día, la única manera de recibir la vacuna contra COVID es de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Inmunización de Secretaría de Salud y únicamente por medio del sector público, ya que el gobierno es dueño de esta vacuna por la aprobación de emergencia sanitaria. Siguen las inquietudes acerca de quiénes deben de ser vacunados y quién no, porque mencionan los estudiantes de medicina, los odontólogos y todas las personas en el área de la salud. Y creo que ya se ha comentado acerca de eso, que tendrá que ser en
en el momento que lo decidan las autoridades. Sin embargo, incluso en los hospitales no COVID, pues deben de llegar pacientes COVID y de ahí referidos. Es un riesgo. Yo me imagino que por ahí va la inquietud y yo creo que hay demasiada demanda y poco oferta. O sea, la realidad es que hay pocas vacunas y que no se pueden cubrir rápidamente a una gran población, sin contar siquiera pues con las cuestiones logísticas. México es un país que es diferente en el norte, que es diferente en el sur y que es terriblemente complejo. Entonces, yo creo que todo eso dificulta la cuestión logística de distribución y aplicación de vacunas. Sin embargo, el punto álgido es que hay una gran necesidad de una gran cantidad de vacunas. ¿Cuáles serían los planes de Pfizer o cómo va a redoblar su producción o triplicarla o exponencialmente hacer que sea mayor la producción de vacunas? Por ejemplo, dentro del acuerdo COVAX, que es de varios países con la OMS y con la ONU, y otros acuerdos intralaboratorios, es que entre todos se van a cerrar filas y redoblar esfuerzos para que se pueda llegar eventualmente a una producción suficiente de las diferentes vacunas para COVID, para que toda la población mundial pueda ser candidato a recibirla y eventualmente la reciba. Eso es muy importante. Y lo otro que sabemos es que sí, siempre ha pasado que no hay suficiente abasto de absolutamente todas las vacunas para todas las personas. Y eso lo vivimos en esta temporada invernal con la vacuna de influenza, que es una vacuna que todos los años nos llega, que idealmente todos los años deberíamos aplicárnosla y que siempre debería de haber abasto. Y este año creo que desde octubre, noviembre todos la esperábamos, tardó muchísimo en llegar. Ya una vez que llegó, llegaron pocas dosis, se aplicaron muchísimas, hubo nuevamente desabasto, estuvimos esperando y siguen llegando y conforme van llegando se van utilizando. Pero no creo que toda la población mexicana logre recibir una dosis de influenza este año, que sería lo mismo con las demás vacunas. No hay suficiente producción para la demanda global necesaria para todo el mundo. Y más ahora que si pensamos que los descuidos obligados por la pandemia, pues se están dejando vulnerables, enfermedades más o menos controladas ya y que pueden tener rebrotes. Ojalá que haya un plan también mundial para el sarampión y otra serie de enfermedades que seguramente se van a estar presentando por la falta de vacunación. Así es, y yo creo que es algo muy importante que todos los médicos tenemos que exhortar a nuestros pacientes a que sí vengan a vacunar a sus niños, que sí salgan a vacunarse, obviamente tomando las medidas precautorias y extremas de protección contra el COVID, como el uso de cubrebocas, higiene y lavado de manos, distanciamiento social, pero no hay que retrasar los esquemas de inmunización. Es muy importante. Y recuerden que la recomendación médica es el factor número 1 para que un paciente sí se vacune. Entonces, está en nosotros el recordarle a todos nuestros pacientes, a todas las mamás, a todos los padres, que debemos de vacunar a nuestros niños con las vacunas que sí hay y con las vacunas que sí tenemos para prevenir otro tipo de brotes y epidemias de enfermedades que ya no habíamos visto desde hace muchos años. Y no debemos de dejar a nuestros niños expuestos, ni a nuestros adultos mayores, a enfermedades que sí son prevenibles por medio de la vacunación y que sí tienen vacunas aprobadas, como la neumonía en caso de neumococo, influenza, parotiditis, rubiola, sarampión. Entonces tenemos que hacer hincapié en eso y debemos de luchar contra todos los mitos que hay sobre las vacunas. Claro que todas las vacunas tienen eventos adversos. Lo podemos ver con la vacuna de influenza, la vacuna contra neumococo, una vacuna, la pentavalente, que ahora va a ser la hexavalente, etcétera. Todos tienen algún tipo de reacciones o eventos asociados a la vacunación, que son esperados y, como les decía, son autolimitados a 48 horas y que por lo regular los más comunes y frecuentes son dolor en el sitio de la inyección, eritema, enrojecimiento y limitación al movimiento. Muchas gracias.
pues lamentablemente estamos llegando al tiempo destinado para esta videoconferencia. Yo quisiera pedirle al doctor Carlos Oquín Reyes nos haga un mensaje final para concluir esta plática. Muchas gracias a todos los participantes por estar aquí. Muchas gracias al doctor Antonio Lara, a la Academia Mexicana de Pediatría, a Médicos Unidos por invitarme a este foro. Y recuerden, las vacunas son seguras y eficaces y la ciencia ganará. Muchas gracias, doctor Carlos Oquín Reyes, por su participación. Quiero mencionar como comentario final que esta pandemia ha dejado al descubierto la gran vulnerabilidad de la medicina de prevención, de la medicina de primer contacto, de la atención adecuada en el primer contacto o extrahospitalaria, y la única manera de prevenir miles, por no decir millones de muertes en la humanidad han sido las inmunizaciones. Entonces, yo les invito a la reflexión, a acatar la información que sea veraz, de gente experta, que hagan a un lado las fake news y, como siempre, los espero para la próxima. Muchas gracias a todos. Excelente día.